escogiendo la mejor parte. Qué tema tan edificante el que estamos tocando en estas últimas ediciones. Recordemos el título de lo que estamos diciendo, una crisis anunciada. Yo quiero leerles algunos versículos en el pasaje que se encuentra en Mateo 24, el verso 3, 5, 11 y 24, que dice de la manera siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nos encontramos estudiando dos tipos de señales, las señales del fin del siglo y la segunda venida de Cristo. El Señor no habla en ninguna parte de la profecía bíblica, no habla en cuanto a fechas de estos acontecimientos gloriosos, sino que simplemente nos habla acerca de señales. A pesar de que los discípulos le preguntaron acerca de las fechas, Dios no les entregó fecha y dijo enfáticamente que ni aun los ángeles que están en los cielos saben la venida del Hijo del Hombre, sino solo su Padre. En la edición pasada seccionamos lo que fueron las señales del fin del siglo, como así lo preguntaron los discípulos, en cuatro secciones, en cuatro renglones. Primero, dijimos acerca del mundo religioso, señales en el mundo religioso. Segundo, señales en el mundo de la ciencia. Tercero, señales en el mundo social político. Y cuarto, señales en el mundo ecológico. Estuvimos tocando el primer punto en referencia a señales en el mundo religioso. Hablamos acerca de los falsos profetas, lo conceptualizamos y dimos algunas características de los falsos profetas. La Biblia nos habla muy claramente que tendrán una gran popularidad estos falsos profetas que se levantarán en los últimos tiempos. Tendrán una fuerza tremenda en sus enseñanzas y también podemos decir que arrastrarán masas por medio de las cosas que ellos harán. ¿Por cuál razón nosotros decimos esto? Porque la Biblia dice que si es posible engañarán a muchos y si es posible a los escogidos. También nosotros podemos entender o sobreentender en estas expresiones que esos falsos profetas tendrán los medios de comunicación a sus pies. Ellos utilizarán los medios de comunicación que están hoy en el tapete, como podemos hablar acerca de la internet, la televisión, la radio. Con esto no estoy diciendo que todos los que hablan a través de estos medios son personas falsas, sino que también los falsos profetas utilizarán estos medios de comunicación, lo que implican que serán personas aparentemente exitosas que tendrán mucho dinero para poder tomar estos medios, porque para hacer este tipo de actividad se necesita una buena inversión. La Biblia también nos habla acerca de los falsos cristos, como estuvimos leyendo al principio de lo que cuando comenzamos esta sección. Dice que podemos nosotros notar en las cosas que han estado pasando en el mundo, que muchos falsos cristos, mucha gente que se ha llamado así, no solamente lo hemos visto en los países desarrollados, sino que también de una manera muy asombrosa estamos viendo que están apareciendo falsos cristos en muchos países latinoamericanos, cosas que son novedosas entre nosotros. Sorprendentemente vemos estos acontecimientos y lo más asombroso no es lo que ellos dicen, que se autoproclaman los verdaderos Cristos, sino lo más asombroso es la cantidad de gente que los sigue, que son grandes multitudes. No estamos hablando de 50 ni de 100 personas, estamos hablando de cientos de miles y hasta millones de personas que siguen a estos líderes que dicen ser Cristo o son falsos profetas, y las multitudes los siguen. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Son señales del fin del siglo, principio de dolores, como dice el Señor en su palabra.
No solo estos falsos cristos y estos falsos profetas fascinarán con las enseñanzas que podrán dar, sino también dice la Biblia que fascinarán con las señales y los prodigios que harán, pero dice que son señales y prodigios mentirosos. Hay otro detalle que podemos también acotar en esta sección de crisis en el mundo religioso, que nos lo dijo el apóstol Pablo, quien también fue inspirado por el Espíritu Santo y que forma parte de lo que las Sagradas Escrituras nos dice. Quiero leerles dos versículos o dos pasajes. Uno se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, que dice de la manera siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El otro pasaje se encuentra en 1 de Timoteo 4:1, que dice de la manera siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. El apóstol Pablo menciona una palabra en estos dos textos que hemos leído, y es la palabra apostatar o apostatarán. Para algunos esta palabra es un poco extraña. Quisiera recordar el significado de ella. La palabra apostasía significa apartarse, abandonar, no seguir, volver atrás, apartarse del Dios vivo. Obviamente, cuando uno se aparta del Dios vivo para seguir un Dios muerto o un Dios ilusorio, también significa ser arrastrado por el error, o también podemos decir nosotros que estas cosas que hemos dicho, lo que es la apostasía, es un problema grave que se presenta en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo del Señor. Porque al decir que se aparta es porque en un tiempo estuvo en la verdadera fe, estuvo sirviendo al verdadero Dios, a ese Dios vivo del cual habla la palabra, y que en una oportunidad el apóstol Pedro, cuando vio a Jesucristo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios de la Biblia no es alguien solamente que existió en la historia. El Dios de la Biblia es alguien que está en medio de nuestro mundo. No solamente hizo la historia, sino que está en nuestro mundo actual. Es vivo, se mueve y está en medio del planeta Tierra, activo, aunque no podamos verlo físicamente, pero sus obras podemos seguirlas viendo. Entonces, lo que queremos decir, esta apostasía tendrá un efecto sobre la vida de la iglesia. ¿Qué va a producir esto? Que muchas personas que están fuera de la iglesia entonces pierdan su fe, pueden perder la fe en Dios. ¿Por cuál razón? Porque ven que dentro de las iglesias hay crisis y hay problemas, y muchos pueden decir: bueno, para yo estar en medio de ese problema, prefiero no estar. Y me recuerda una pregunta que hizo el Señor Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Porque habrán cosas que podrán eliminar o aniquilar la fe de las personas hacia Dios. El hecho de que un líder o una iglesia pueda fallar no implica que Dios sea el que falla. Dios es perfecto, los que fallamos somos nosotros. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si una persona tiene cosas positivas, imítelas. Si tiene cosas negativas, entonces miremos a Cristo, porque Él tiene suficientes ejemplos positivos para nosotros seguir. Y para que la fe nazca en nosotros es necesario mirar espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, esa apostasía hará que muchos se aparten del Señor, o muchos pueden estar dentro de una congregación, pero a la vez no viviendo como Dios quiere
que vivamos para poder proceder a la vida eterna. La vida eterna es gratuita, pero Dios demanda de parte de nosotros una serie de cosas para poderla heredar. No la compramos con oro, con plata, ni con dinero, sino que sencillamente con una fe en nuestro Señor y en su palabra, como lo hemos dicho, no solamente fe en la existencia de Dios, sino fe en los dichos del Señor que están contenidos en este sagrado libro. De esta manera, hablamos un poco acerca de las señales en el mundo religioso. Quisiera pasar al segundo renglón, señales en el mundo de la ciencia. Es un tema que pudiésemos abarcar profundamente, hay mucho que hablar en referencia a este punto. Aunque el Señor Jesucristo no nos habla acerca de esta profecía que quiero tocar en el día de hoy, sin embargo, el profeta Daniel sí nos habla, y los estudiosos de la Biblia comprendemos que hay libros que nos hablan proféticamente de los tiempos que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, el profeta Daniel es uno, el libro de Apocalipsis es otro libro que nos habla de los acontecimientos que estamos viendo ahora, además de todo lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Yo quiero leer en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, que dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a dejar esta parte por aquí con este pensamiento, con esta lectura, y en el próximo segmento entonces estaremos dando desarrollo a este punto. Una crisis anunciada.